Buenas tardes. Vamos a revisar el tema de malformaciones del sistema nervioso y vamos a ir mirando poco a poco cómo se va formando el sistema nervioso desde la vida fetal hasta el término de la gestación, viendo que el cerebro va tomando un volumen, una forma definitiva conforme el bebé va creciendo, pero este proceso que está perfectamente determinado por nuestros genes puede verse afectado por problemas externos o internos y producir alteraciones, si son muy tempranas, muy severas. Estos son un esquema general de cómo es el desarrollo cerebral. Podemos ver aquí los eventos iniciales dentro del primer mes del embarazo, donde están la neurulación primaria y secundaria, y los otros procesos de desarrollo neuronal, sobre todo el proceso de proliferación, migración y organización después del tercer mes de gestación. Entonces, las malformaciones mayores, decíamos, se van a formar al inicio de la gestación. Empezamos mencionando un punto muy importante y es la razón por la cual siempre cuando vamos a evaluar un bebé en neurología tenemos que mirar la piel. Y la razón por la cual esto se tiene que hacer es porque la piel y el sistema nervioso tienen un mismo origen y por tanto muchas alteraciones dérmicas, como hemos podido ver en la imagen anterior, pueden acompañarse de alteraciones neurológicas. Encontramos manchas café con leche, manchas blancas, algunas otras alteraciones, por ejemplo, la mancha vino de Oporto en la cara. Esto nos va a orientar a buscar patología neurológica. Entonces, antes de hablar de la formación del sistema nervioso, veamos desde el ectodermo cómo esta asociación con las lesiones de piel se puede dar. Vamos a empezar entonces mirando la línea de tiempo de las malformaciones del sistema nervioso y encontramos aquí la neurulación, que es la etapa inicial, antes de las 4 semanas, donde se pueden dar alteraciones tan severas como la anencefalia y algunas otras más frecuentes de ver, como los encefaloceles y los mielomeningoceles. Vemos este caso de un bebé que nace con una tumoración en la zona frontal, en la zona de la glabela, y aquí tenemos otro caso de un bebé con una tumoración occipital. Pensamos inmediatamente en estas alteraciones que pertenecen justo a estos problemas muy tempranos en el desarrollo cerebral, que se relacionan con el cierre de los poros anterior y posterior, o más bien rostral y caudal del tubo neural. Entonces, este tubo permanece abierto hasta los 38 días, que se cierra el extremo craneal, y los 40 días cuando se cierra el extremo caudal. Si recordamos un poquito la embriología del sistema nervioso, encontramos que deriva este tubo de una placa que se pliega sobre sí misma y alrededor de los 26 días ya se cerró y formó precisamente esta zona tubular. Cuando se queda abierto, como podemos ver en este corte histológico, la notocorda queda expuesta y queda además sin desarrollarse la piel y el tejido celular subcutáneo que cubre a la médula. Cuando hacemos algunas imágenes viendo un poquito más detalle el tubo neural, podemos encontrar estas estructuras de la mano, entonces también se forman y se acomodan las raíces nerviosas, algunas otras estructuras como los ganglios espinales y las estructuras que van a dar después lugar a la formación del arco vertebral y el tejido conectivo alrededor. Entonces estas malformaciones, siendo tan tempranas, comprometen todas las capas que pueden estar por encima de la propia notocorda. Y dependiendo de la gravedad de los mismos, podemos encontrar entonces lo que se llama la cranioraquisquisis, que es una apertura completa, la anencefalia, donde el poro anterior no se cierra y el cerebro como tal no se forma, el encefalocele, que veíamos al inicio, la iniencefalia, que es un defecto severo en la zona occipital y en la médula, y también algunas otras variantes de espina bífida oculta y disrafismos cerrados. Pueden haber también, cuando la zona del poro caudal está abierto, áreas cubiertas con meninge, pero sin compromiso medular, esto se llama meningocele, y el más conocido mielomeningocele, donde en la cavidad se encuentra no solamente la propia médula, los nervios, sino también la meninge, y estas están expuestas al ambiente, constituyendo una emergencia neurológica. Tenemos aquí entonces la cranioraquisquisis que habíamos mencionado, que es un defecto severísimo, donde hay ausencia de piel, tejido celular subcutáneo, dura madre y todos los tejidos derivados del sistema nervioso. En el caso de la anencefalia, también de un pronóstico muy adverso,
pues tenemos un fracaso en el cierre de la parte cefálica del tubo neural y una consecuente ausencia de la masa encefálica. Los trastornos conocidos como mielomeningoceles son bastante más frecuentes también y encontramos que la ubicación más común es la ubicación lumbosacra. Más o menos un 60% de los bebés que tienen mielomeningoceles lo tienen en esta área. Las otras ubicaciones toracolumbar y sacra son menos comunes. En la literatura nos refieren a una asociación con hidrocefalia secundaria a malformación de Chiari que llega al 85-90%. Y esto es así, muchos de estos niños, después de la corrección quirúrgica inicial, van a necesitar una colocación de una válvula de derivación ventrículo-peritoneal por la ocurrencia de la hidrocefalia. Esta es la malformación de Chiari que acompaña al mielomeningocele, donde parte de la amígdala del cerebelo se introduce en la cavidad, en el agujero occipital y comprime el tronco cerebral. Es una condición que puede producir síntomas menores y también puede comprometer la vida. Entonces estos niños deben ser adecuadamente vigilados para evitar posiciones anormales del cuello y sobre todo tener cuidado con aquellos que hacen apnea, con aquellos que hacen estridor o con aquellos que tienen pausas respiratorias, porque podrían ser signos precisamente de un Chiari más intenso. Así se ve en resonancia, claramente se ve la introducción de esta zona del cerebelo en el agujero occipital. El tercer caso que ponemos para esta clase son estas alteraciones en la parte distal de la línea interglútea. Aquí vemos pelo, aquí vemos como un pequeño apéndice. Y la pregunta es, ¿a qué nos estamos enfrentando? Y aquí estamos precisamente en esta otra zona de las lesiones producidas por la neurulación secundaria. Cuando esta se altera, se pueden formar estas alteraciones que se denominan dentro del grupo de espina bífida oculta. Entonces, en este proceso que es más tardío, entre los 26 y 42 días, tenemos el cierre más tardío del neuroporo caudal, donde la médula va a anclarse en la parte final de la columna vertebral y se forma el tubo secundario neural. Aquí no hay exposición del tejido, por tanto la piel estará intacta, pero pueden haber tumoraciones, como en el caso de este gráfico donde se ve un lipoma, que es probablemente la forma más común de presentación de estas displasias ocultas por alteraciones en la neurulación secundaria. Vamos avanzando un poco más en la línea de tiempo y encontramos alteraciones ya en el desarrollo del prosencéfalo. Es la vesícula más grande la que va a dar lugar al cerebro. Aquí se pueden encontrar muchos trastornos, pero vamos a hablar un poquito con más detalle de la holoprosencefalia y de la malformación de Dandy-Walker, ambas muy comunes de encontrar en la presentación neonatal. Les voy a dejar un video muy breve para ver cómo es esta secuencia de presentación del desarrollo cerebral. Y podemos ver, vamos a adelantar por aquí un poquito, cómo es que esta placa neural se va curvando sobre sí misma, formando este tubo con un poro anterior y un poro caudal. Aquí se ven los somites que van a dar lugar posteriormente a la médula y a sus segmentos. Y este tubo va a tener unos segmentos que se están diferenciando. Aquí se les pone en la gráfica para poderlos ver mejor según unos colores. Entonces vemos que la médula está en rojo, la zona del rombencéfalo en fucsia, la zona del mesencéfalo en celeste y la zona anterior, que aquí le han puesto forebrain, que es el prosencéfalo, la vesícula que va a dar lugar después a los dos hemisferios cerebrales. Esta es la disposición en un feto de un par de meses de gestación, quizá un poquito menos, un embrión todavía. Entonces, esta es la disposición en el espacio. Pero como vamos a ver en los segundos siguientes, esta disposición va a ir cambiando conforme estas vesículas van cambiando de tamaño. Vemos aquí el prosencéfalo, cómo va creciendo para ocupar la mayor parte de la cavidad cerebral, la cavidad craneal, y cómo se va plegando en el espacio el mesencéfalo y el rombencéfalo acomodándose en la parte posterior del cráneo. La zona que se dedica a la formación del cerebro, el prosencéfalo, ocupa pues un gran volumen. Y aquí también ya se empiezan a diferenciar los dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Se disponen nuevamente en el espacio, proyectándose un poquito hacia adelante. Aparece el cerebelo. Y el cerebro empieza posteriormente a desarrollarse en sus circunvoluciones características.
hasta que llega a la maduración final. Estas son las secuencias del desarrollo intrauterino. Pero si lo vemos ya un poquito más desdoblado, podemos ver aquí las vesículas, como si estuviera estirado esta gráfica que hemos visto en el video, y podemos identificar el prosencéfalo, que va a dar lugar al telencéfalo, los hemisferios cerebrales, y al diencéfalo, donde están el tálamo y el hipotálamo. El área mesencefálica precisamente se desarrolla como tal, como el mesencéfalo, y el rompencéfalo va a dar lugar a la protuberancia, al bulbo y al cerebelo. Entonces, estas son estructuras que van a ir en el tiempo consolidándose, cuya secuencia se puede ver interrumpida, decíamos, por muchos factores. Si pudiéramos ver, así con un poco más de detalle, el tubo neural, podemos ver además que está dividido en áreas, en segmentos, que van a dar lugar cada uno a estructuras específicas. Y para ello necesita la acción de algunos genes. En este caso, el más importante es ese que está aquí anotado como SHH, que es el gen Sonic Hedgehog, que es el que dirige a estas placas, estos segmentos, para que vayan formando cada estructura en el tiempo. Y esto está relacionado también con la formación de la cara. Aquí vemos cómo se van disponiendo los pares craneales dentro de este esquema de la cabeza del feto, del embrión, perdón, de 6 semanas. Veamos ahora otro caso más, de un bebé que tiene un aplanamiento de la nariz, los ojitos muy cercanos, solamente un agujerito nasal, una narina, y tiene una fisura labiopalatina. Si medimos la cabeza, es una cabeza pequeña. ¿A qué nos estamos refiriendo aquí? ¿Qué tipo de malformación se puede predecir con esta apariencia facial tan típica? Lo que estamos viendo en este caso es un bebé que tiene holoprosencefalia, es decir, una diferenciación inapropiada de los dos hemisferios, y en el caso de él se observa como si fuera solamente un ventrículo, ¿no? Como en este caso, fíjense, un solo ventrículo sin estructuras de la línea media. Esta es una malformación severa, por supuesto, pero que puede tener también algunos grados. Algunos de ellos pueden aportarse solamente como un ventrículo único, y en algunos otros sí se pueden ver ciertas diferenciaciones. Quizás un tema interesante para el neonatólogo es recordar que estas malformaciones faciales pueden ser muy variadas. Podemos tener alteraciones menores en la forma de la cara, con algo de hipotelorismo, una nariz aplanada, una boca pequeña, dientes incisivos únicos, por ejemplo, en esta niña, que podría no llamarnos tanto la atención. Pero ya las otras alteraciones son bastante más severas, como en el caso de estos otros pacientes, con las fisuras labiopalatinas que siempre son centrales, la ausencia de dos narinas o la presencia de una prolongación nasal en la mitad de la cara, o incluso la ciclopía. Todas estas son manifestaciones de holoprosencefalia, y solamente podemos mencionar brevemente que la mayoría de estos trastornos van asociados a problemas de cromosomopatías, como trisomía 13 o 18, y que son de pronóstico neurológico desfavorable. Aquí tenemos un esquema de cómo se porta el ventrículo en la holoprosencefalia. Este es lo normal. Tenemos el tercer ventrículo y dos mitades separadas, dos ventrículos laterales que se disponen en el espacio de esta manera. Pero cuando tenemos una holoprosencefalia alobar, se comporta como una sola gran cavidad, y tenemos las variantes semilobar, donde la división es solamente en la parte posterior y la zona anterior está unida, y la malformación de la holoprosencefalia lobar, donde también podemos tener cierta división de los hemisferios, pero el ventrículo también aparece como si fuera uno solo. En este tiempo también, más o menos en esta misma etapa de la vida, se pueden formar otras alteraciones como la malformación de Dandy-Walker, en la cual tenemos la presencia del ventrículo, el cuarto ventrículo de forma quística. Además, el vermis del cerebelo está hipoplásico y tenemos una gran fosa posterior, como podemos ver en la imagen. Estos pacientes pueden complicarse con hidrocefalia por obstrucción de la circulación del líquido cefalorraquídeo, y también por estenosis de los agujeros del Luschke-Mayendi puede haber una hidrocefalia que no siempre ocurre al nacer, que a veces puede desarrollarse dentro del primer año de vida o incluso después. Si nos fijamos en las diferentes variantes de la fosa posterior, podemos encontrar muchos problemas aquí, no solamente la malformación de Dandy-Walker. Esta es una resonancia normal, la pueden ver en la parte inferior en la letra F, pero aquí podemos encontrar, por ejemplo, un paciente que no tiene cerebelo. Aquí tenemos un paciente que tiene un quiste aracnoideo en la fosa posterior. Este es un paciente que tiene una malformación de Dandy-Walker.
Aquí hay un paciente que tiene síndrome de Joubert y aquí tenemos un paciente que tiene otro trastorno que se llama la presencia de la bolsa de Ratkine, de la bolsa de Blake. Entonces tenemos muchas alteraciones en el cerebelo y para esto sí es necesario hacer generalmente neuroimagen como resonancia magnética para hacer un diagnóstico más preciso. Entre los 3 y 4 meses de gestación se produce digamos, el máximo de la proliferación neuronal, de la multiplicación de las neuronas. Cuando estos procesos se alteran, pueden también producir ciertas malformaciones que se pueden reconocer con algunas características específicas. Veamos en el caso 5, un niño que tiene todas sus estructuras cerebrales, pero hipoplásicas, y generalmente son niños con microcefalia y con un coeficiente intelectual por debajo de lo normal. Este caso se puede atribuir a un trastorno que se denomina microcefalia primaria, antes conocido como microcefalia vera. En este caso, la cantidad de neuronas disponibles para formar el cerebro está disminuida, porque el proceso de proliferación se ha alterado. Entonces tenemos niños con perímetros cefálicos muy bajos, por debajo de la tercera desviación estándar al nacer, y después conforme el niño va creciendo, estos percentiles pueden ser menores, y pueden tener, como mencionábamos, discapacidad intelectual, retraso en el lenguaje y el desarrollo motor. Ocasionalmente también hay epilepsia. Pero también dentro del grupo de alteraciones de la proliferación neuronal podemos encontrar otra causa muy frecuente de hidrocefalia congénita, que es la estenosis del acueducto de Silvio. ¿Qué ocurre aquí? La comunicación entre el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo se ve obstruida. Y aquí ustedes pueden ver cómo cuando se dilata el tercer ventrículo con los ventrículos laterales, estamos confirmando nuestra sospecha de diagnóstico. Aquí podemos ver los ventrículos muy dilatados y probablemente este paciente vaya a requerir una cirugía para corregir esta condición congénita de hidrocefalia. La estenosis acueductal en realidad es un problema de proliferación en el cual una zona celular que debería quedar permeable se oblitera por proliferación de células en la dirección hacia adentro y produce el cierre del acueducto. La diferente velocidad de producción de líquido cefalorraquídeo hace que la presentación de la estenosis acueductal sea muy variada. En algunos bebés puede producir una hidrocefalia muy severa, una gran macrocefalia muy evidente al nacer. Y en otros puede que no sea algo tan notorio, sino más bien pueden producirse dilataciones posteriores al nacimiento. Esto es muy variable. Va a depender también del grado de estenosis. Y recordemos que la estenosis acueductal es un problema genético. Entonces va a requerir a veces un estudio para investigar problemas de tipo autosómico dominante, autosómico recesivo, ligado a X. También puede ser consecuencia, por supuesto, de algunos problemas inflamatorios, como infecciones intrauterinas, por ejemplo. Y nuevamente resulta ser la primera causa de hidrocefalia congénita en el recién nacido. Aquí tenemos cómo se va viendo la obstrucción del acueducto, de la estenosis del acueducto, y cómo se va llenando el líquido en forma retroactiva, provokándose una gran dilatación de los ventrículos laterales y también del tercer ventrículo, y es así como se reconoce esto en las neuroimágenes. Entre los 3 y 5 meses tenemos el periodo de migración neuronal, en el cual encontramos algunas alteraciones importantes, como la lisencefalia y la esquisencefalia, y también la agenesia del cuerpo calloso. En este periodo de migración, las neuronas que han nacido cerca de la matriz germinal, en la parte más profunda del cerebro, van a desplazarse hacia la corteza cerebral. Y este proceso de migración se puede ver afectado por diferentes factores y en diferentes momentos. Por eso los trastornos de migración pueden ser tan diversos. Vamos a ver este caso de un niño que tiene unas características físicas, un rostro muy particular. Vemos la disposición de las cejas bien arqueadas, un puente nasal bien deprimido, la nariz un poco respingada con las narinas antevertidas, una frente amplia con abombamiento de la zona frontal y también un poquito de hundimiento aquí bitemporal. Aquí vemos al niño más grande que conserva estas características. Y cuando hacemos la resonancia o la neuroimagen encontramos un cerebro poco desarrollado, con una cantidad menor de la esperada de circunvoluciones, una distribución de la sustancia blanca muy pobre. A esto le podemos llamar paquigiria y en su grado más extremo lisencefalia.
Esta es una de las formas más graves de trastornos de la migración, donde no ha habido una llegada de las neuronas hacia la corteza cerebral y si han llegado de una forma muy irregular, constituyendo estructuras que no corresponden a la corteza en sí, que tienen una estructura muy distinta, una disposición de las neuronas muy diferente. De hecho, este es uno de los trastornos mejor conocidos desde el punto de vista genético, porque podemos tener algunas alteraciones puntuales genéticas, como mutaciones puntuales, que pueden producir cuadros más leves, y también de lesiones completas de genes, donde los cuadros son más severos, ¿no? Entonces, esto se llama ahora la secuencia de lisencefalia aislada. De hecho, para nosotros en neuropediatría, la presencia de malformaciones cerebrales nos obliga ahora a buscar, con la ayuda de algunos paneles genéticos, las causas genéticas de esos problemas. Ya tenemos ahora unas herramientas bastante más precisas para llegar al diagnóstico final en nuestros pacientes. Específicamente para el síndrome de Miller-Diecker, no solamente encontramos los trastornos, las alteraciones dismórficas que hemos visto, sino también, por supuesto, un compromiso muy importante del desarrollo cerebral, con una discapacidad importante, epilepsia, retraso en el desarrollo. Vemos ahora otros ejemplos rápidamente de los trastornos de migración. Podemos encontrar aquí, por ejemplo, uno en el que falta la formación de una de las columnas de la formación inicial del cerebro y tenemos una comunicación entre el espacio ventricular y el espacio subaracnoideo. Esto se llama esquisencefalia y como podemos ver aquí en el ejemplo, todo el borde que se está exponiendo es un borde anormal, de sustancia gris, pero mal dispuesta, que puede convertirse en focos de epilepsia. Entonces aquí lo que ocurre es una falta en una porción de la zona germinativa, que puede ser más estrecha, como en el caso de la derecha, donde aparentemente estos bordes se tocan entre sí, es lo que se llama la esquisencefalia del labio cerrado, o esta otra de la izquierda que es bastante más grosera, y aquí esto se llamaría esquisencefalia del labio abierto. Los pacientes con esquisencefalia pueden tener problemas motores, epilepsia, discapacidad cognitiva también. Y este es un trastorno que se suele diagnosticar tempranamente y que, como les mencionaba, puede además también acompañarse de otras complicaciones como hidrocefalia. Otro trastorno de migración que también podemos mencionar es la polimicrogiria, donde el cerebro se conforma por circunvoluciones mucho más pequeñitas. Esto es porque la migración continúa más allá del límite esperado. Entonces lo que ocurre es que se forman circunvoluciones muy chiquititas, pero estas tienen una conformación anormal y también pueden constituir un foco de crisis epilépticas. Como vemos aquí en la resonancia, vemos estas circunvoluciones muy pequeñas al lado de la línea media, que por supuesto son anormales, ¿no? Y en la patología se pueden ver así como la corteza con muchos pliegues como arracimados. Esto es polimicrogiria que puede venir, digamos, sola de forma primaria o también puede acompañar algunas enfermedades metabólicas como el síndrome de Zellweger. Otro trastorno que podemos ver aquí en la parte de la migración es la hemimegalencefalia, en la cual la mitad del cerebro es más grande, tiene un volumen mayor, tiene una distribución anormal de la sustancia blanca y gris y que puede a veces acompañar algunos síndromes de sobrecrecimiento, donde los niños nacen grandes, con cabezas grandes, gran peso y pueden desarrollar alteraciones en el tiempo como retrasos del desarrollo, discapacidad intelectual y también epilepsia. Si pudiéramos mirar la división celular y ver dónde es que ocurren las mutaciones, vemos que las alteraciones, por supuesto, mientras más tempranas, producen alteraciones más graves. Aquí encontraríamos la lisencefalia, cuando toda la línea celular está comprometida, la hemimegalencefalia o el síndrome de la doble corteza, donde parte de estas divisiones están comprometidas, y mientras más distal, se pueden producir también alteraciones menores. La expresión, digamos, dentro de las menos graves, pueden estar estas que se llaman las heterotopias, donde podemos encontrar detención de las neuronas durante la migración, y estas pueden estar en diferentes ubicaciones. Aquí tenemos heterotopias periventriculares, tenemos heterotopias de diferentes tamaños que afectan el área frontal, aquí el área más posterior. Estas son áreas de sustancia gris, de neuronas, de cuerpos neuronales que se quedan en el camino de la migración y no llegan hasta la corteza. A veces son causa también de focos epilépticos y puede ser que requieran un manejo de tipo quirúrgico. Las heterotopias generalmente responden a algunas causas de esta detención de la migración, que podría ser, por ejemplo, la exposición fetal a tóxicos, como el síndrome de alcohol fetal, cocaína o medicamentos. Y también los podemos ver como parte de los
síndromes asociados a las infecciones intrauterinas. Finalmente, la versión más distal, más tardía, menos severa de las malformaciones en el grupo de los trastornos de la migración son las displasias corticales, que ocurren en las etapas más tardías. Como vemos aquí, pueden haber mutaciones muy puntuales en la parte más externa de la corteza, en las neuronas piramidales, y puede haber esta distribución como si fuera un abanico. Muchas veces las displasias corticales no dan síntomas en los primeros años de vida, y más bien conforme el niño va creciendo y va siendo preescolar o escolar, pueden aparecer convulsiones, muchas veces de difícil tratamiento. Y algunos pacientes que tienen estas displasias pueden requerir cirugía de epilepsia. Con eso puede lograrse su cura, que se reseca o se aísla funcionalmente estas áreas que producen las crisis. También recordemos que el cuerpo calloso se forma entre la semana 9 y 20 de gestación. Ya para este tiempo, entre los 3, 4, 5 meses, ya podemos tener la estructura bien definida. Esos haces pasan de un lado al otro del cerebro y se pueden ver fácilmente en una ecografía sin mayor problema. La agenesia de cuerpo calloso puede dar una clínica muy variada. Podemos tener bebés completamente asintomáticos durante toda su vida, y también pacientes que puedan tener problemas importantes, dismorfias evidentes, síndromes clínicos evidentes. Lo que sabemos de la agenesia de cuerpo calloso es que el pronóstico va a depender, más que de la agenesia en sí, depende de las malformaciones que se asocian. Por eso es muy importante definir si es una ausencia propia, aislada, o es parte de algún síndrome genético. Avanzamos un poco más y ya podemos tener bebés entre los 5, 6, 7, 8 meses, el último trimestre de la gestación. Y aquí tenemos un proceso muy importante que es la organización neuronal. El cerebro ya no se malforma, pero puede tener sí una gran cantidad de volumen creciendo día a día, puesto que está ocurriendo la laminación y el crecimiento de las dendritas. Este es un proceso que se acompaña de un gran crecimiento del volumen cerebral, y también el desarrollo de la sinapsis, que es la conexión entre neurona y neurona, que en un bebé pequeño o en un feto en ese tiempo puede ocurrir pues a razón de cientos por segundo. Estas sinapsis van a ser muy activas incluso después del nacimiento, pero después, como parte del proceso normal del desarrollo cerebral, se van a perder. Entonces, la organización neuronal va a depender de muchos factores, básicamente el aspecto nutricional, la estimulación. Y ese es un punto muy interesante en la formación, por ejemplo, del cerebro del prematuro, donde la organización se puede ver detenida precisamente por estos aspectos, ¿no? De problemas nutricionales, dolor y cuestiones ambientales en un bebé que está hospitalizado a veces por 1, 2, 3 meses. Y lo que ocurre es que la estructura cerebral, el andamiaje que se produce en este tiempo tan importante, se deja de ser tan intrincado, ¿no? Y después es difícil volverlo a construir como debe ser. Aquí vemos en los primeros meses de vida cómo la cantidad de neuronas tiene que proliferar, y además las uniones entre ellas también, para poder formar esta corteza cerebral normal. Este es un proceso que en realidad ya no se trata de una malformación, sino es una maduración, una dismaduración del cerebro. Ya no se malforma, pero no completa su desarrollo, porque para requerir un cerebro completamente completamente formado, requerimos que tenga una organización adecuada, es decir, una gran cantidad de neuronas conectadas entre sí. Y si eso no ocurre, pues no estamos en su mayor potencial. Se conocen ahora muchos trastornos de la organización cerebral, donde podemos ver algunas alteraciones en las partes más distales de las neuronas. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, en las dendritas, las formas típicas de los botones sinápticos. Aquí en esta gráfica en gris veríamos un paciente normal que tiene un determinado número de botones sinápticos con diferentes formas y tamaños. Entonces podemos encontrar pacientes donde la cantidad esté disminuida y la forma también, la variedad de las formas, como en el caso del paciente con trisomía 21, o el paciente con síndrome de Angelman. Y también podemos tener lo contrario, pacientes que tienen una cantidad excesiva de estos botones, como en el caso de la esclerosis tuberosa, por ejemplo, o en el síndrome de X frágil. No solamente es una gran cantidad, sino que también es una forma diferente a lo habitual, a lo esperado. Y esto podría explicar entonces por qué algunos bebés, teniendo una apariencia normal del cerebro, pueden tener discapacidad intelectual u otros trastornos, lo que ocurre, por ejemplo, en síndrome de Down o en X frágil.
Lamentablemente también la organización del cerebro, el crecimiento de estos botones sinápticos se puede ver comprometido, decíamos, en el prematuro, por la condición de desnutrición y por las condiciones ambientales que lo rodean. Entonces la organización cerebral podría verse comprometida en estos bebés y por eso es tan importante hacer el seguimiento mensual semanal de su perímetro cefálico para ir confirmando que esta alteración no se haya dado. La parte final en la maduración del sistema nervioso es la mielinización, que generalmente inicia muy cerca del periodo del parto. En estas imágenes podemos ver cómo va cambiando el cerebro, cómo se van cambiando las conexiones. Recordemos que la mielinización es un proceso que sirve para recubrir el axón de mielina y hacer que los impulsos nerviosos se transmitan más fácilmente. Entonces, poco a poco este proceso, que aquí está graficado en una tractografía y se ven amarillo los haces mielinizados, vamos viendo que van cada vez siendo más abundantes, ¿no? Los haces amarillos y blancos. Entonces, progresivamente estas vías se van consolidando, van madurando, y el bebé propiamente va también dando señales de esa maduración a través de los signos del desarrollo psicomotor. Terminamos esta presentación mencionándoles la enorme importancia que tiene la medición periódica del perímetro cefálico, no solamente en el bebé que está ya recién nacido en casa o en seguimiento en consultorio, sino también el bebé prematuro que está en crecimiento en nuestra unidad de cuidados intensivos. Esto porque nuevamente cada medida nos va dando una idea de cómo va creciendo el cerebro semana por semana y hay unas velocidades esperadas para estos bebés y si es que estas velocidades no se consiguen podríamos estar siendo testigos de problemas en el desarrollo, como es el caso, por ejemplo, de la leucomalacia o la presencia de alguna malformación que también se podría revelar de esta manera. Entonces, en todos nuestros bebés es muy importante hacer estas mediciones periódicas, no olvidarnos y obviamente graficarlas en la historia clínica. Terminamos esta presentación breve sobre malformaciones haciendo algunas preguntas de repaso para tratar de fijar algunos conceptos. La primera sería, ¿cuáles son las fases más importantes del desarrollo cerebral? Y hemos hablado de 4 fases en esta charla y podríamos agregar una quinta más si ponemos la neurulación primaria y secundaria como la fase inicial. Luego viene la proliferación celular, luego la migración, luego tenemos la organización cerebral y finalmente el proceso de mielinización. Entonces serían esas 5 fases importantísimas del desarrollo cerebral en un orden cronológico. La segunda pregunta nos dice cuál es la causa más frecuente de hidrocefalia congénita. Y lo hemos mencionado en la charla, la causa más frecuente, espero que lo recuerden, es la estenosis de acueducto de Silvio. La estenosis de acueducto, también lo mencionamos, puede ocasionarse por una cuestión genética, por un problema de proliferación anómala de células que tapan este orificio que normalmente debería estar permeable, y también puede ocurrir como secundario a una inflamación de este conducto. Podría ser en el contexto de una infección intrauterina, como puede ser la toxoplasmosis o el citomegalovirus. Una pregunta de repaso que contestamos al inicio de esta charla era ¿por qué siempre tenemos que examinar la piel de un bebé si sospechamos enfermedad neurológica? Si vemos una malformación, si sospechamos algún problema de índole neurológico, tenemos que examinar bien la piel porque ambos tejidos, la piel y el sistema nervioso, derivan de un mismo origen, que es el neuroectodermo, o ectodermo en general. Entonces, siempre el examen neurológico va a empezar observando con cuidado la piel. Y por último, he dejado esta que es ya una pregunta para reflexionar un poquito. ¿En qué consiste el proceso de organización cerebral? Si podríamos decir que un bebé que tiene un cerebro no organizado es un bebé con un cerebro mal formado. Y lo cierto es que no, este es un proceso progresivo. Recordemos que una vez que las células se han proliferado y han migrado, van a tener que conectarse entre sí, formando sinapsis. Y estas sinapsis requieren un tiempo, una velocidad, y cuando las condiciones no están dadas, no se van a dar de esa manera, van a darse en una menor cantidad, en un menor volumen. Esto va a llevar a un menor volumen cerebral y a su vez esto también puede producir demoras más adelante en el desarrollo psicomotor, en el aprendizaje y en otras áreas más. Entonces, el proceso de organización cerebral, decíamos, es uno de los procesos vitales en el desarrollo del cerebro, que más o menos tiene su pico en el segundo y sobre todo el tercer trimestre de la gestación. Y requiere pues de condiciones intrauterinas ideales para que se consolide bien. Y es el que más falla en nuestros pacientes prematuros.
Decíamos que es un proceso progresivo, no es una detención o una alteración en el desarrollo. Probablemente aquí no podríamos hablar de malformación cerebral, pero sí de la disrupción del proceso normal de desarrollo. Con estas preguntas los dejo y espero que la charla les haya servido para la comprensión un poquito mayor de los diferentes procesos de malformaciones del sistema nervioso en el recién nacido. Gracias.